La historia del cristianismo se construyó sobre pilares que pocos se atreven a cuestionar. Pero ¿qué sucede cuando uno de esos pilares fundamentales comienza a tambalearse bajo el peso de la duda legítima? El apóstol Pablo, figura monumental del cristianismo primitivo, ha sido venerado durante casi 2 milenios como el gran evangelizador, el teólogo por excelencia, el hombre que llevó el mensaje de Cristo a los gentiles. Sin embargo, hay voces que susurran en los pasillos de la historia eclesiástica, voces que plantean preguntas incómodas. Entre esas voces, una particularmente inquietante emerge del siglo XX, la del Padre Pío, el santo estigmatizado que, según testimonios cercanos, habría insinuado algo perturbador sobre la autenticidad de Pablo como verdadero discípulo de Jesús. Es posible que el fundador teológico del cristianismo, tal como lo conocemos, haya sido, en realidad, un impostor. ¿Puede una religión construida sobre los escritos y enseñanzas de un hombre que nunca caminó físicamente junto a Jesús sostener su legitimidad? Estas preguntas no surgen del aire, ni de la malicia anticristiana, sino de una reflexión profunda sobre las inconsistencias, las contradicciones y los elementos problemáticos que rodean la figura de Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo. La transformación de Saulo en Pablo es, sin duda, uno de los relatos más dramáticos del Nuevo Testamento. Pero ¿qué hay detrás de esta conversión que ha sido presentada como milagrosa y definitiva? Un fariseo celoso, perseguidor implacable de los primeros cristianos, experimenta una visión en el camino a Damasco que cambia radicalmente el curso de su vida. Sin embargo, al examinar detenidamente esta narrativa, emergen elementos que invitan a la reflexión crítica. ¿Por qué Jesús elegiría precisamente a su más feroz perseguidor para convertirlo en su principal evangelizador? ¿No resulta sospechoso que alguien que nunca convivió con el Jesús histórico se convirtiera en la voz más autorizada sobre sus enseñanzas? El Padre Pío, conocido por sus dones místicos y su profunda conexión espiritual, habría expresado inquietudes sobre Pablo que van más allá de las dudas teológicas convencionales. Según testimonios de personas cercanas al santo de Pietrelcina, el fraile capuchino habría sugerido que algo no concordaba en la figura paulina, algo que no armonizaba con la pureza del mensaje original de Cristo. Estas insinuaciones, aunque nunca formuladas como acusaciones directas, plantean interrogantes que merecen ser explorados con la seriedad que requiere un tema de tal magnitud. Para comprender la dimensión de estas dudas, es necesario retroceder al contexto histórico en el que vivió Saulo de Tarso. Nacido aproximadamente entre los años 5 y 10 después de Cristo en Tarso, una ciudad cosmopolita de Cilicia, Saulo creció en un ambiente donde confluían múltiples culturas, filosofías y tradiciones religiosas. Su formación como fariseo bajo la tutela de Gamaliel en Jerusalén lo convirtió en un profundo conocedor de la ley judía, pero también lo expuso a las corrientes helenísticas que circulaban en el mundo mediterráneo de su época. ¿Podría esta formación multicultural haber influido en su posterior reinterpretación del mensaje cristiano? La pregunta no es trivial, porque las cartas paulinas muestran una síntesis muy particular entre el judaísmo, el helenismo y lo que él presentó como la revelación cristiana. Algunos eruditos han señalado que esta síntesis, más que una iluminación divina, podría representar una construcción intelectual sofisticada, diseñada para hacer el cristianismo más palatable a las audiencias no judías del Imperio Romano. La persecución que Saulo ejerció contra los primeros cristianos también merece análisis. Los Hechos de los Apóstoles nos presentan a un hombre que participó en el martirio de Esteban y que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Esta imagen de un perseguidor implacable contrasta dramáticamente con la del futuro apóstol de los gentiles. ¿Cómo explicar una transformación tan radical? ¿Es creíble que alguien con tanto odio hacia una comunidad religiosa se convirtiera genuinamente en su más ferviente defensor? Aquí radica una de las primeras inconsistencias que alimentan las dudas sobre la autenticidad de Pablo. La psicología humana, incluso en el contexto de las conversiones religiosas más dramáticas,
raramente produce cambios tan absolutos e instantáneos. Las transformaciones genuinas suelen ser procesos gradual, marcados por periodos de transición, dudas, retrocesos y avances. Sin embargo, la narrativa paulina presenta una conversión fulminante, perfecta, sin fisuras aparentes. ¿Podría esta aparente perfección del relato ser más una construcción literaria que un testimonio histórico auténtico? La pregunta cobra relevancia, when consideramos que los propios evangelios presentan a los discípulos directos de Jesús con todas sus dudas, debilidades y contradicciones. Pedro niega a Jesús, Tomás duda de la resurrección, Judas lo traiciona. En contraste, Pablo emerge como una figura sin mácula, cuya autoridad apostólica se sostiene únicamente en una visión personal que nadie más pudo verificar. Las tensiones entre Pablo y los apóstoles originales, particularmente con Pedro y Santiago, son otro elemento que alimenta las sospechas sobre su legitimidad. Las cartas paulinas revelan conflictos doctrinales significativos entre Pablo y la Iglesia de Jerusalén, liderada por quienes habían conocido personalmente a Jesús. No resulta extraño que quien nunca convivió con el Maestro terminara enfrentándose teológicamente con quienes fueron sus discípulos directos. El incidente de Antioquía, narrado en la carta a los Gálatas, es particularmente revelador. Pablo describe cómo se enfrentó públicamente a Pedro, reprochándole su comportamiento respecto a la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana. ¿Con qué autoridad un converso reciente desafiaba a quien había sido designado por el propio Jesús como la piedra sobre la cual edificaría su iglesia? ¿No sugiere esto una arrogancia incompatible con la humildad que debería caracterizar a un verdadero discípulo? La insistencia de Pablo en su autoridad apostólica, defendida repetidamente en sus cartas, también resulta sospechosa. Un verdadero apóstol, investido genuinamente por Cristo, necesitaría defender constantemente su legitimidad. La defensa vehemente que Pablo hace de su apostolado en cartas, como la dirigida a los Corintios, sugiere que su autoridad era cuestionada incluso por las comunidades que él mismo había fundado. ¿Qué sabían estos primeros cristianos que nosotros hemos perdido u olvidado? ¿Por qué algunas comunidades cristianas primitivas resistían la autoridad paulina si ésta provenía verdaderamente de Cristo? Estas preguntas cobran mayor peso cuando consideramos que, según el propio Pablo, otros apóstoles visitaban las comunidades que él había fundado y cuestionaban sus enseñanzas. ¿No sugiere esto que existía un cristianismo alternativo más cercano al mensaje original de Jesús que entraba en tensión con la versión paulina? La teología paulina presenta elementos que divergen significativamente de las enseñanzas de Jesús tal como aparecen en los evangelios. Mientras Jesús predicaba un mensaje centrado en el amor, el perdón y la justicia social, Pablo desarrolló una teología compleja sobre la salvación por la fe, la predestinación y la justificación que resulta difícil de rastrear en las palabras directas del Maestro de Nazaret. ¿De dónde surgieron estos desarrollos teológicos? ¿Representan una evolución natural del mensaje de Jesús o constituyen una desviación fundamental? La pregunta es crucial porque la teología paulina se convirtió en la base doctrinal del cristianismo posterior. Si Pablo fue realmente un impostor, o al menos un intérprete errado del mensaje cristiano, las implicaciones para la fe de millones de personas a lo largo de la historia serían devastadoras. El Padre Pío, según los testimonios recogidos por quienes lo conocieron, habría expresado inquietudes precisamente sobre esta divergencia entre el mensaje de Jesús y la interpretación paulina. El santo estigmatizado, conocido por su capacidad de discernimiento espiritual, habría percibido algo discordante en la figura de Pablo, algo que no armonizaba con la pureza del Evangelio original. ¿Qué podía ver el Padre Pío que escapaba a la percepción de los teólogos y exegetas tradicionales? Su experiencia mística, marcada por los estigmas y por visiones que lo conectaban directamente con Cristo, le otorgaba una perspectiva única sobre la autenticidad espiritual. Si este hombre, reconocido por la Iglesia como santo, albergaba dudas sobre Pablo, dichas dudas merecen consideración seria. Las cartas paulinas, que constituyen una parte sustancial del Nuevo Testamento,
muestran a un hombre profundamente preocupado por establecer su autoridad y defender su versión del cristianismo. Esta preocupación constante por la legitimidad resulta inconsistente con la serenidad que cabría esperar de alguien genuinamente llamado por Cristo. ¿Por qué un verdadero apóstol necesitaría justificarse tanto? La respuesta podría encontrarse en el hecho de que Pablo sabía que su autoridad era cuestionable. A diferencia de los 12, que habían sido elegidos directamente por Jesús durante su ministerio terrenal, Pablo basaba su apostolado en una experiencia subjetiva que nadie más podía corroborar. Esta fragilidad de su legitimidad lo habría llevado a una defensiva constante, a una necesidad compulsiva de demostrar su autenticidad. El análisis de las cartas paulinas revela también inconsistencias internas que alimentan las sospechas sobre su veracidad. En algunos pasajes, Pablo se presenta como el humilde siervo de Cristo. En otros, exhibe una arrogancia que resulta difícil de conciliar con la humildad cristiana. ¿Son estas contradicciones resultado de diferentes momentos en su evolución espiritual? ¿O evidencian una personalidad compleja que nunca resolvió completamente su relación con la autoridad y el poder? La influencia de Pablo en el desarrollo del cristianismo es innegable. Sus cartas se convirtieron en textos fundacionales de la teología cristiana. Sus conceptos teológicos permearon la doctrina de la Iglesia, y su visión del cristianismo como religión universal trascendió las fronteras del judaísmo para conquistar el mundo gentil. Pero ¿qué precio pagó el cristianismo por esta expansión? Se diluyó el mensaje original de Jesús en el proceso de hacerlo accesible a culturas no judías. Las comunidades judeocristianas primitivas, lideradas por Santiago y centradas en Jerusalén, mantuvieron durante décadas una versión del cristianismo más cercana al judaísmo y presumiblemente más fiel a las enseñanzas directas de Jesús. Estas comunidades desaparecieron gradualmente, eclipsadas por el cristianismo paulino que resultó más atractivo para las poblaciones del Imperio Romano. ¿Fue esta victoria del paulinismo una evolución natural o una desviación que apartó al cristianismo de sus raíces auténticas? El Padre Pío, con su sensibilidad mística, podría haber percibido esta desviación. Su inquietud respecto a Pablo no habría surgido de un análisis intelectual, sino de una intuición espiritual que le permitía discernir la autenticidad de las manifestaciones religiosas. Si alguien con su capacidad de discernimiento albergaba dudas sobre la figura paulina, estas dudas trascienden el ámbito académico para convertirse en un cuestionamiento espiritual profundo. La construcción de la autoridad paulina se basó también en elementos que resultan problemáticos cuando se examinan críticamente. Pablo afirmaba haber recibido revelaciones directas de Cristo, pero estas revelaciones nunca pudieron ser verificadas por testigos externos. No resulta conveniente que las únicas fuentes de legitimidad paulina fueran experiencias privadas, inaccesibles a la corroboración de otros. Esta dependencia de revelaciones personales contrasta marcadamente con el ministerio público de Jesús, realizado ante multitudes y testigos. Los milagros de Jesús, sus enseñanzas, su muerte y resurrección fueron eventos públicos, observados por numerosas personas. En cambio, la autoridad de Pablo se fundamentaba en experiencias íntimas que solo él podía testimoniar. ¿No sugiere esta diferencia una estrategia deliberada para establecer una autoridad incuestionable? Al basar su legitimidad en revelaciones privadas, Pablo se colocaba en una posición inmune a la verificación externa, pero también sospechosa desde el punto de vista de la autenticidad espiritual. Los verdaderos profetas y hombres de Dios, a lo largo de la historia, han demostrado su autenticidad mediante obras públicas, señales verificables y una coherencia entre sus palabras y sus acciones que resultaba evidente para sus contemporáneos. La vida posterior de Pablo también presenta elementos que alimentan las dudas sobre su sinceridad. Su estrategia misionera mostró una sofisticación política que sugiere más la astucia de un organizador hábil que la simplicidad de un genuino hombre de fe. ¿Cómo explicar que alguien que supuestamente había experimentado una conversión radical mantuviera capacidades tan desarrolladas para la manipulación de audiencias
y la construcción de redes de poder religioso. Las cartas paulinas revelan a un hombre profundamente preocupado por el control de las comunidades que había fundado. Su insistencia en que los cristianos debían seguir específicamente sus enseñanzas, su desconfianza hacia otros predicadores y su tendencia a centralizar la autoridad en su persona sugieren más una mentalidad de fundador sectario que la humildad de un verdadero apóstol. ¿Por qué un hombre genuinamente transformado por Cristo mostraría tanta preocupación por el poder y el control? Los apóstoles originales, según los evangelios, habían recibido lecciones específicas de Jesús sobre la humildad y el servicio. Jesús había lavado los pies de sus discípulos para enseñarles que el liderazgo cristiano debía basarse en el servicio, no en la autoridad. Sin embargo, Pablo parecía más preocupado por establecer y mantener su autoridad que por ejemplificar la humildad cristiana. La influencia helenística en el pensamiento paulino es otro factor que genera sospechas sobre la pureza de su mensaje cristiano. Pablo había crecido en Tarso, una ciudad profundamente influida por la filosofía griega, y su formación intelectual incluía elementos del estoicismo, el platonismo y otras corrientes filosóficas de su época. ¿Hasta qué punto estas influencias contaminaron su interpretación del mensaje cristiano? Algunos pasajes de las cartas paulinas muestran conceptos que resultan más cercanos a la filosofía griega que al judaísmo o al cristianismo primitivo. Su distinción entre carne y espíritu, su visión dualista del ser humano y algunos aspectos de su escatología reflejan influencias platónicas que podrían haber distorsionado el mensaje original de Jesús. ¿Fue Pablo un sincero converso que involuntariamente mezcló su formación filosófica con la revelación cristiana? ¿O fue un hábil sincretista que conscientemente construyó una nueva religión, combinando elementos cristianos con filosofía griega para crear un producto más atractivo para las audiencias gentiles? La pregunta es crucial porque las implicaciones de cada respuesta son radicalmente diferentes. El testimonio del Padre Pío sobre Pablo adquiere particular relevancia en este contexto. El santo italiano, conocido por su capacidad para discernir la autenticidad espiritual, habría percibido algo problemático en la figura paulina. Sus comentarios, aunque expresados de manera indirecta y prudente, sugerían que Pablo podría no haber sido el genuino discípulo que la tradición cristiana ha venerado durante siglos. ¿Qué elementos específicos habría percibido el Padre Pío que generaban sus dudas? Aunque los testimonios sobre sus comentarios son fragmentarios e indirectos, parecen apuntar hacia una inconsistencia fundamental entre la figura de Pablo y la pureza del mensaje evangélico original. Esta inconsistencia no se manifestaría tanto en errores doctrinales específicos como en una discordancia más profunda, una falta de armonía espiritual que solo alguien con la sensibilidad mística del Padre Pío podría percibir. La transformación de Saulo en Pablo, vista desde esta perspectiva crítica, podría no haber sido la conversión milagrosa que presenta el Nuevo Testamento, sino una estrategia calculada de un hombre ambicioso que vislumbró en el cristianismo naciente una oportunidad para el liderazgo religioso y la influencia social. Esta hipótesis, aunque perturbadora, explicaría muchas de las inconsistencias y contradicciones que rodean la figura paulina. La insistencia de Pablo en su visión del camino a Damasco, narrada en múltiples ocasiones, con variaciones que resultan sospechosas, podría haber sido una construcción narrativa diseñada para establecer su legitimidad apostólica. ¿Por qué alguien que hubiera experimentado genuinamente una revelación divina necesitaría repetir y modificar constantemente el relato de esa experiencia? Los verdaderos místicos y visionarios a lo largo de la historia han mostrado una consistencia notable en sus testimonios sobre experiencias espirituales auténticas. Las variaciones en el relato paulino de su conversión, documentadas en los Hechos de los Apóstoles y en sus propias cartas, sugieren más una narrativa en construcción que el recuerdo de un evento real y transformador. La relación de Pablo con el dinero y los recursos materiales también presenta aspectos problemáticos. Aunque en algunas ocasiones se presenta como un apóstol que trabajaba con sus propias manos para sostenerse,
En otras circunstancias, aparece dependiendo del apoyo financiero de las comunidades que había fundado. Era esta dependencia económica compatible con la independencia espiritual que debería caracterizar a un verdadero apóstol. Más perturbador aún resulta el hecho de que Pablo utilizara su autoridad apostólica para exigir sostenimiento económico de comunidades que él mismo había llevado al cristianismo. ¿No constituye esto una forma de explotación religiosa incompatible con la gratuidad del Evangelio? Jesús había enviado a sus discípulos con instrucciones específicas sobre no cargar con oro ni plata, confiando en la providencia divina para su sustento. El contraste entre estas instrucciones de Jesús y el comportamiento posterior de Pablo resulta difícil de conciliar. Si Pablo hubiera sido genuinamente llamado por Cristo, no habría seguido más fielmente el ejemplo y las instrucciones del Maestro. Su aparente desviación de estos principios fundamentales alimenta las sospechas sobre la autenticidad de su vocación apostólica. La construcción del cristianismo institucional se basó en gran medida en los fundamentos teológicos establecidos por Pablo. Sus conceptos sobre la organización eclesiástica, la autoridad pastoral y la estructura jerárquica de las comunidades cristianas se convirtieron en los pilares sobre los cuales se edificó la iglesia posterior. Pero ¿qué habría sido del cristianismo si se hubiera desarrollado siguiendo más fielmente las enseñanzas directas de Jesús y el ejemplo de los apóstoles originales? Esta pregunta no es meramente especulativa, porque las comunidades judeo-cristianas que mantuvieron una mayor fidelidad al mensaje original de Jesús siguieron caminos muy diferentes. Su énfasis en la justicia social, su mantenimiento de las tradiciones judías y su resistencia a la helenización del mensaje cristiano representaban una alternativa que fue gradualmente eclipsada por el triunfo del paulinismo. Fue esta eclipse una pérdida irreparable para el cristianismo. El Padre Pío, con su profunda conexión espiritual con Cristo, podría haber percibido lo que se perdió en el proceso. Su inquietud respecto a Pablo no habría surgido de consideraciones históricas o teológicas, sino de una intuición mística que le revelaba la discordancia entre el cristianismo paulino y la pureza del mensaje original. Parte 2. La filosofía de Baruch Spinoza, desarrollada en el siglo XVII, proporciona un marco intelectual único para examinar las inconsistencias que rodean la figura del apóstol Pablo. Spinoza, judío sefardí, expulsado de la sinagoga de Ámsterdam por sus ideas heterodoxas, aplicó un rigor lógico implacable al análisis de los textos religiosos y las instituciones que pretendían representar la verdad divina. Su aproximación crítica al cristianismo, aunque centrada principalmente en el análisis de los evangelios y el Antiguo Testamento, ofrece herramientas conceptuales que iluminan los aspectos problemáticos del apostolado paulino de manera perturbadora y reveladora. ¿Qué habría pensado Spinoza sobre un hombre que nunca conoció a Jesús, pero que se convirtió en la voz más autorizada sobre sus enseñanzas? El filósofo de Ámsterdam, que dedicó gran parte de su obra a demostrar cómo las instituciones religiosas distorsionan la verdad para mantener el poder, habría encontrado en Pablo un caso ejemplar de manipulación religiosa sofisticada. La construcción de la autoridad paulina, basada en revelaciones privadas e inverificables, habría sido para Spinoza un ejemplo paradigmático de cómo los líderes religiosos establecen legitimidad sin fundamentos sólidos. El contraste entre la metodología spinociana y la autoridad paulina resulta instructivo. Mientras Spinoza insistía en que cualquier afirmación sobre la verdad debía ser sometida a verificación racional y empírica, Pablo fundamentaba su autoridad en experiencias místicas que, por definición, escapaban a cualquier posibilidad de corroboración externa. ¿No constituye esta diferencia metodológica una evidencia de la fragilidad de las bases sobre las cuales Pablo construyó su liderazgo religioso? Spinoza desarrolló en su tratado teológico-político un análisis devastador de cómo los profetas y líderes religiosos utilizan la superstición y la ignorancia de las masas para establecer y mantener su autoridad.
Su crítica se centra en la observación de que quienes afirman tener acceso privilegiado a la verdad divina suelen ser precisamente aquellos que más se benefician del mantenimiento de estructuras de poder religioso. ¿No encaja Pablo perfectamente en este patrón analizado por Spinoza? La transformación de Saulo en Pablo, examinada desde la perspectiva spinociana, revela elementos que van mucho más allá de una simple conversión religiosa. Spinoza habría identificado en esta transformación una estrategia sofisticada de reinvención personal que permitió a un fariseo fracasado en su persecución de los cristianos convertirse en el líder indiscutible de un movimiento religioso en expansión. Fue la visión del camino a Damasco, una experiencia mística auténtica o una construcción narrativa brillante que resolvía simultáneamente el problema de la legitimidad y la necesidad de diferenciación respecto a los apóstoles originales. El análisis spinociano de las pasiones humanas proporciona claves adicionales para comprender la figura paulina. Spinoza identificó la ambición de poder como una de las fuerzas más destructivas que pueden corromper tanto a individuos como a instituciones. La insistencia obsesiva de Pablo en defender su autoridad apostólica, su resistencia a ser cuestionado por otros líderes cristianos y su tendencia a centralizar el control de las comunidades que fundaba, revelan un patrón de comportamiento más consistente con la ambición de poder que con la humildad espiritual. ¿Cómo explicar que alguien supuestamente transformado por una experiencia divina mantuviera patrones de comportamiento tan marcadamente centrados en la autoridad y el control? Spinoza habría argumentado que las verdaderas transformaciones espirituales se manifiestan en una disminución del ego y un incremento de la capacidad de servicio desinteresado. El comportamiento paulino, caracterizado por una autoafirmación constante y una preocupación obsesiva por mantener la ortodoxia según su interpretación, sugiere más una personalidad narcisista que un alma genuinamente renovada. La teología paulina, analizada desde los principios spinocianos, revela inconsistencias que van mucho más allá de las diferencias interpretativas normales entre pensadores religiosos. Spinoza sostenía que la verdad auténtica debe ser coherente consigo misma y manifestarse en efectos verificables en la realidad. La teología de Pablo, sin embargo, introduce conceptos y distinciones que no solo resultan difíciles de rastrear en las enseñanzas directas de Jesús, sino que frecuentemente las contradicen. ¿De dónde surgió la compleja doctrina paulina sobre la predestinación, la justificación por la fe y la relación entre ley y gracia? Spinoza habría señalado que estas elaboraciones teológicas parecen más producto de una mente filosóficamente entrenada que de una revelación divina espontánea. La sofisticación conceptual de la teología paulina, su coherencia interna sistemática y su capacidad para integrar elementos del judaísmo, el helenismo y el cristianismo primitivo, sugieren un proceso intelectual deliberado más que una iluminación mística. El Padre Pío, cuyas inquietudes sobre Pablo han comenzado a filtrarse en círculos católicos tradicionalistas, habría percibido intuitivamente lo que Spinoza analizó racionalmente: la discordancia entre la figura de Pablo y la autenticidad espiritual que debería caracterizar a un verdadero apóstol. La sensibilidad mística del santo estigmatizado le habría permitido detectar elementos de artificiosidad en la construcción paulina que escapan al análisis puramente intelectual, pero que resultan evidentes para quienes poseen un discernimiento espiritual desarrollado. ¿Qué elementos específicos habría percibido el Padre Pío que generaron sus dudas? Los testimonios fragmentarios que han llegado hasta nosotros sugieren que el santo italiano percibía en Pablo una falta de simplicidad evangélica, una complejidad intelectual que contrastaba con la pureza del mensaje original de Jesús. Esta percepción coincide sorprendentemente con el análisis spinociano, aunque desde una perspectiva completamente diferente. Spinoza desarrolló una teoría sobre cómo las instituciones religiosas tienden a complicar y oscurecer verdades que originalmente eran simples y accesibles.
Su análisis del proceso por el cual los líderes religiosos introducen distinciones teológicas sofisticadas para mantener su autoridad interpretativa resulta particularmente relevante para comprender el fenómeno paulino. No representa a Pablo precisamente este tipo de líder que transforma un mensaje simple en un sistema teológico complejo que requiere interpretación especializada. El contraste entre la sencillez de las enseñanzas de Jesús, expresadas en parábolas accesibles para cualquier persona, y la complejidad de la teología paulina, que requiere formación filosófica y teológica para ser comprendida adecuadamente, resulta perturbador desde la perspectiva espinociana. ¿Por qué alguien genuinamente inspirado por el mismo espíritu que animó a Jesús habría complicado tanto un mensaje que originalmente era simple? La respuesta, desde la óptica de Spinoza, apuntaría hacia la diferencia entre la autenticidad espiritual y la manipulación religiosa sofisticada. Los verdaderos maestros espirituales tienden a simplificar y clarificar. Los manipuladores religiosos tienden a complicar y oscurecer para mantener su posición de intérpretes indispensables de la verdad. Pablo, con su tendencia a crear distinciones teológicas complejas y su insistencia en que solo él podía interpretar correctamente el mensaje cristiano, encaja más en el segundo patrón que en el primero. El análisis spinociano de los milagros y las experiencias místicas también arroja luz sobre la problemática de la autoridad paulina. Spinoza sostenía que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y que las experiencias privadas no pueden constituir base suficiente para establecer autoridad pública. La visión del camino a Damasco, por más dramática que sea en su narrativa, no cumple con los criterios de verificabilidad que Spinoza consideraba indispensables para cualquier afirmación sobre la verdad. No resulta sospechoso que la única evidencia de la vocación apostólica de Pablo sea una experiencia que nadie más pudo corroborar. Los apóstoles originales habían sido elegidos públicamente por Jesús. Su vocación había sido testimoniada por múltiples personas y su autoridad se basaba en su convivencia directa con el Maestro. Pablo, en cambio, fundamentaba su legitimidad en una experiencia subjetiva que desde la perspectiva spinociana resultaría insuficiente para justificar la autoridad que posteriormente reclamó. La resistencia que Pablo enfrentó de parte de las comunidades judeocristianas primitivas adquiere nuevo significado cuando se analiza desde los principios spinocianos. Estas comunidades, más cercanas temporal y culturalmente a Jesús, habrían mantenido una memoria más clara del mensaje original. Su resistencia a aceptar la autoridad paulina podría haber reflejado no un conservadurismo estrecho, sino una intuición legítima sobre la incompatibilidad entre el cristianismo auténtico y la versión paulina. ¿Qué sabían Santiago, Pedro y los otros líderes de la iglesia de Jerusalén que los hacía resistentes a la innovación paulina? Spinoza habría argumentado que quienes estuvieron más cerca de la fuente original de una enseñanza tienen mayor probabilidad de preservar su autenticidad que aquellos que llegan posteriormente con interpretaciones elaboradas. La tensión entre Pablo y los apóstoles originales no habría sido simplemente una diferencia de estrategia misionera, sino un conflicto fundamental sobre la naturaleza del mensaje cristiano. El proceso por el cual el cristianismo paulino terminó prevaleciendo sobre las versiones más cercanas al cristianismo original habría sido para Spinoza un ejemplo perfecto de cómo las versiones sofisticadas y políticamente hábiles de una doctrina tienden a desplazar a las versiones auténticas pero menos organizadas. La superior capacidad organizativa de Pablo, su habilidad para crear redes de comunidades interconectadas y su talento para la síntesis cultural le permitieron construir una versión del cristianismo más exitosa desde el punto de vista institucional, pero potencialmente menos fiel al mensaje original. ¿Fue el triunfo del paulinismo un éxito del cristianismo o su primera gran corrupción? La pregunta es crucial porque las implicaciones afectan la legitimidad de toda la tradición cristiana posterior.
Si Pablo fue efectivamente un impostor sofisticado que logró apoderarse del liderazgo del movimiento cristiano primitivo, el cristianismo histórico se habría construido sobre fundamentos espurios desde muy temprano en su desarrollo. El Padre Pío, cuya santidad reconocida por la Iglesia Católica otorga peso especial a sus percepciones espirituales, habría intuido esta posibilidad perturbadora. Sus comentarios sobre Pablo, aunque expresados con la prudencia característica de un religioso, consciente de las implicaciones de sus palabras, sugerían una inquietud profunda sobre la autenticidad de la figura apostólica más influyente después de Pedro. La metodología espinociana para distinguir entre la autenticidad y la impostura religiosa se basa en el análisis de los efectos prácticos de las enseñanzas y comportamientos. Spinoza sostenía que la verdad espiritual auténtica se manifiesta en efectos liberadores, en el incremento de la capacidad humana para la alegría, la comprensión y la cooperación. ¿Cuáles fueron los efectos prácticos del liderazgo paulino en las comunidades cristianas primitivas? El análisis de las cartas paulinas revela un patrón preocupante de división, control y exclusión que contrasta marcadamente con los efectos que cabría esperar del liderazgo espiritual auténtico. Las comunidades fundadas por Pablo se caracterizaron por conflictos doctrinales, divisiones facciosas y una dependencia psicológica del liderazgo paulino que parece más consistente con la manipulación sectaria que con la educación espiritual genuina. ¿Por qué las comunidades paulinas requerían constantemente intervención y corrección si estaban genuinamente fundadas en la verdad espiritual? Spinoza habría argumentado que las comunidades basadas en principios auténticos tienden hacia la armonía y el crecimiento espontáneo, mientras que aquellas basadas en construcciones artificiales requieren mantenimiento y control constantes. El patrón de las comunidades paulinas sugiere más el segundo tipo que el primero. La insistencia obsesiva de Pablo en mantener la ortodoxia doctrinal según su interpretación específica también resulta problemática desde la perspectiva spinociana. Spinoza sostenía que la verdad auténtica no teme la investigación ni el cuestionamiento, porque se sostiene por su propia coherencia y evidencia. ¿Por qué Pablo mostraba tanta ansiedad ante la posibilidad de que sus comunidades fueran influidas por otros predicadores cristianos, si su mensaje era genuinamente verdadero? La respuesta spinociana apuntaría hacia la fragilidad inherente de construcciones basadas en autoridad artificial más que en verdad verificable. Pablo habría sabido, consciente o inconscientemente, que su autoridad dependía del mantenimiento de un monopolio interpretativo que se desmoronaría si sus seguidores tuvieran acceso a versiones alternativas del cristianismo. El análisis de la correspondencia paulina desde la perspectiva spinociana revela también elementos de manipulación psicológica que resultan incompatibles con la autenticidad espiritual. Pablo utilizaba sistemáticamente técnicas de guilt tripping, amenazas escatológicas y promesas de recompensas espirituales para mantener la lealtad de sus comunidades. ¿Son estas técnicas consistentes con el liderazgo espiritual auténtico o sugieren más bien una comprensión sofisticada de la psicología de masas? Spinoza habría identificado en estas técnicas paulinas los mecanismos clásicos mediante los cuales los líderes religiosos falsos mantienen control sobre sus seguidores. La alternancia entre condena y aprobación, la creación de dependencia emocional y la monopolización de la interpretación autoritativa son estrategias que revelan más conocimiento de la manipulación humana que inspiración divina genuina. ¿Cómo explicar que alguien supuestamente transformado por una experiencia divina mantuviera capacidades tan desarrolladas para la manipulación psicológica? La pregunta cobra particular relevancia cuando se contrasta con el comportamiento de Jesús, quien constantemente liberaba a las personas de dependencias religiosas artificiales y las invitaba a una relación directa con la verdad espiritual. El fenómeno de la institucionalización del cristianismo, proceso en el cual Pablo jugó un papel central, también habría sido objeto de crítica spinociana. Spinoza observó que las instituciones religiosas tienden inevitablemente hacia la corrupción de los principios espirituales que originalmente las inspiraron.
El papel de Pablo en la transformación del cristianismo de un movimiento espiritual espontáneo en una institución organizada habría sido visto por Spinoza como el comienzo de su decadencia. ¿Fue Pablo un visionario que aseguró la supervivencia del cristianismo mediante su institucionalización? ¿O fue el primer gran corruptor que transformó un mensaje espiritual auténtico en una máquina de poder religioso? La perspectiva spinoziana sugiere claramente la segunda interpretación, porque Spinoza consideraba que la institucionalización sistemática de la espiritualidad es inevitablemente destructiva de la autenticidad espiritual. El contraste entre la espiritualidad informal y espontánea que caracterizó el ministerio de Jesús y la estructuración sistemática que Pablo impuso a las comunidades cristianas resulta particularmente revelador. Jesús no estableció jerarquías permanentes, no creó estructuras institucionales duraderas, no desarrolló sistemas doctrinales complejos. Pablo, en cambio, hizo todo esto y más, transformando radicalmente la naturaleza del movimiento cristiano. ¿Representó esta transformación una evolución necesaria o una corrupción fundamental? El Padre Pío, cuya espiritualidad se caracterizaba por una simplicidad evangélica que contrastaba marcadamente con las complejidades institucionales, habría percibido intuitivamente los elementos problemáticos de la herencia paulina. Su inquietud sobre Pablo no habría surgido de consideraciones institucionales, sino de una percepción espiritual directa de la discordancia entre la simplicidad evangélica auténtica y la complejidad sistemática del paulinismo. Parte 3. La convergencia entre el análisis racional spinoziano y la intuición mística del Padre Pío sobre la figura de Pablo abre abismos de incertidumbre que trascienden la academia teológica para convertirse en una crisis existencial que afecta los fundamentos mismos de la fe cristiana. ¿Qué significa para 2000 años de cristianismo la posibilidad de que su principal arquitecto teológico haya sido un impostor sofisticado? ¿Cómo reconciliar la veneración milenaria de Pablo como santo y apóstol con las evidencias acumuladas sobre su dudosa autenticidad? ¿Puede una religión, construida sobre bases potencialmente fraudulentas, sostener su pretensión de representar la verdad divina? Estas preguntas no emergen del aire ni del capricho intelectual, sino de la confrontación inevitable entre la evidencia histórica, el análisis filosófico riguroso y la intuición espiritual auténtica. Cuando un filósofo de la talla de Spinoza habría identificado en Pablo todos los elementos característicos de la manipulación religiosa sofisticada, y cuando un místico, reconocido como el Padre Pío, expresaba dudas sobre su autenticidad espiritual, la convergencia de estas perspectivas dispares exige una consideración seria que va mucho más allá de la defensa tradicional de la ortodoxia. ¿Qué tipo de hombre era realmente Saulo de Tarso antes de su supuesta conversión? Los indicios históricos sugieren una personalidad compleja, marcada por ambiciones frustradas y una inteligencia excepcional que no había encontrado el cauce adecuado para su expresión. Su formación como fariseo en Jerusalén, combinada con su ciudadanía romana y su exposición a la cultura helenística en Tarso, lo dotaba de una perspectiva única que le permitía moverse con soltura entre diferentes mundos culturales y religiosos. Esta versatilidad cultural, que más tarde se convertiría en una de sus principales fortalezas como organizador religioso, también podría explicar su capacidad para construir una síntesis religiosa tan sofisticada como atractiva. ¿Fue Pablo un genio religioso auténtico, inspirado por una experiencia divina? ¿O fue un manipulador brillante que identificó en el cristianismo naciente la oportunidad perfecta para canalizar sus ambiciones frustradas de liderazgo religioso? La respuesta a esta pregunta determina no solo la evaluación de Pablo como individuo, sino la legitimidad de todo el edificio teológico que él construyó y que se convirtió en el fundamento del cristianismo histórico. Si Pablo fue efectivamente un impostor, las implicaciones se extienden mucho más allá de su persona para cuestionar la autenticidad de doctrinas centrales como la Trinidad, la soteriología cristiana y la eclesiología que moldearían el desarrollo posterior del cristianismo. El proceso mediante el cual Pablo
logró desplazar a los apóstoles originales como voz autoritativa del cristianismo, revela una estrategia de extraordinaria sofisticación que resulta difícil de atribuir a la inspiración divina espontánea. Su capacidad para identificar las debilidades del liderazgo apostólico original, para explotar las tensiones entre judíos y gentiles dentro de las comunidades cristianas, y para crear una versión del cristianismo más atractiva para las poblaciones del Imperio Romano, sugiere una inteligencia estratégica que va mucho más allá de la simplicidad que debería caracterizar a un auténtico hombre de Dios. ¿Cómo explicar que alguien supuestamente transformado por una experiencia mística mantuviera capacidades tan desarrolladas para la manipulación política y religiosa? Los verdaderos convertidos, especialmente aquellos que experimentan transformaciones tan dramáticas como la que Pablo atribuía a su encuentro con Cristo, suelen manifestar una simplicidad y transparencia que contrasta marcadamente con la sofisticación estratégica que caracterizó la carrera posterior de Pablo. La construcción de la legitimidad paulina mediante el relato de la visión del camino a Damasco presenta elementos que, examinados críticamente, sugieren más una narración construida que un testimonio auténtico. Las variaciones en los detalles del relato, documentadas en diferentes pasajes del Nuevo Testamento, la conveniencia de una experiencia que nadie más podía verificar, y la manera en que esta experiencia resolvía simultáneamente los problemas de autoridad y diferenciación de Pablo respecto a los apóstoles originales, revelan un patrón que resulta más consistente con la construcción narrativa del IBE, rada que con el testimonio espontáneo de una experiencia real. ¿Por qué alguien que hubiera experimentado genuinamente una revelación divina tan extraordinaria necesitaría modificar constantemente los detalles de su testimonio? Los auténticos visionarios y místicos a lo largo de la historia han mostrado una consistencia notable en sus relatos sobre experiencias espirituales genuinas, precisamente porque estos eventos dejan impresiones indelebles en la memoria y la conciencia de quienes los experimentan. El Padre Pío, cuyas propias experiencias místicas estaban marcadas por una consistencia y autenticidad que resistía todo cuestionamiento, habría percibido intuitivamente las diferencias entre su propia experiencia espiritual auténtica y los elementos problemáticos del testimonio paulino. Su inquietud sobre Pablo no habría surgido de consideraciones teológicas abstractas, sino de la comparación directa entre la autenticidad espiritual genuina y los signos de artificiosidad que su sensibilidad mística habría detectado en la construcción paulina. ¿Qué elementos específicos de la figura paulina habrían generado las dudas del Padre Pío? Aunque los testimonios sobre sus comentarios son fragmentarios y han sido transmitidos con la cautela comprensible de quienes reconocían las implicaciones explosivas de tales observaciones, parecen apuntar hacia una percepción de incompatibilidad fundamental entre la figura de Pablo y la pureza del mensaje evangélico original. Esta incompatibilidad no se manifestaría necesariamente en errores doctrinales específicos que pudieran ser refutados mediante argumentación teológica, sino en una discordancia más profunda que solo puede ser percibida mediante el discernimiento espiritual directo. El Padre Pío, cuya capacidad para discernir la autenticidad espiritual había sido probada en innumerables ocasiones durante su ministerio, habría detectado en Pablo algo que no armonizaba con la simplicidad y autenticidad que caracterizan la verdadera inspiración divina. La influencia de Pablo en el desarrollo del cristianismo institucional presenta aspectos que van mucho más allá de la simple organización práctica de las comunidades cristianas primitivas. Su introducción de conceptos teológicos complejos, su establecimiento de jerarquías de autoridad y su creación de sistemas de control doctrinal transformaron radicalmente la naturaleza del movimiento cristiano original, alejándolo de la simplicidad y espontaneidad que habían caracterizado el ministerio de Jesús. ¿Fue esta transformación una evolución natural necesaria para la supervivencia del cristianismo, o representó una corrupción fundamental que desvió el movimiento cristiano de su propósito original? La pregunta es crucial
porque determina si el cristianismo histórico representa una continuación auténtica del mensaje de Jesús o una desviación sistemática orquestada por Pablo para satisfacer sus propias ambiciones de liderazgo religioso. El análisis comparativo entre las enseñanzas directas de Jesús, tal como aparecen en los Evangelios, y el desarrollo teológico paulino revela divergencias que van mucho más allá de las diferencias normales entre un maestro y sus discípulos. Mientras Jesús predicaba un mensaje centrado en el amor incondicional, el servicio desinteresado y la justicia social, Pablo desarrolló una teología compleja centrada en conceptos abstractos como la justificación, la predestinación y la soteriología, que resultan difíciles de rastrear en las palabras directas del Maestro de Nazaret. ¿De dónde surgieron estos desarrollos teológicos que se convirtieron en centrales para el cristianismo posterior? Si Pablo hubiera sido genuinamente inspirado por el mismo espíritu que animó a Jesús, ¿no deberían sus enseñanzas mostrar una continuidad más clara con el mensaje evangélico original? Las divergencias entre la simplicidad evangélica y la complejidad paulina sugieren más una construcción intelectual sofisticada que una extensión auténtica del mensaje cristiano original. La resistencia que Pablo enfrentó de parte de las comunidades judeocristianas primitivas, particularmente de la Iglesia de Jerusalén liderada por Santiago y otros que habían conocido personalmente a Jesús, adquiere significado adicional cuando se considera desde la perspectiva de la autenticidad espiritual. Estas comunidades, más cercanas temporal y culturalmente al Jesús histórico, habrían preservado una memoria más clara del mensaje original y habrían estado mejor posicionadas para identificar desviaciones significativas. ¿Por qué quienes habían conocido personalmente a Jesús mostraron resistencia sistemática a aceptar la autoridad y las innovaciones de Pablo? La explicación tradicional, que atribuye esta resistencia a conservadurismo estrecho o prejuicio étnico, resulta insuficiente cuando se considera la magnitud y consistencia de la oposición que Pablo enfrentó. Una explicación más plausible es que estos líderes primitivos percibían elementos fundamentalmente incompatibles entre el cristianismo auténtico y la versión paulina. El proceso mediante el cual el cristianismo paulino terminó prevaleciendo sobre las versiones más cercanas al cristianismo original revela dinámicas de poder que resultan más consistentes con el triunfo de la organización superior sobre la autenticidad espiritual que con la victoria de la verdad sobre el error. La superior capacidad organizativa de Pablo, su habilidad para crear redes institucionales duraderas y su talento para la síntesis cultural le permitieron construir una versión del cristianismo más exitosa desde el punto de vista político e institucional. Pero ¿qué precio pagó el cristianismo por este éxito organizacional? Si el triunfo del paulinismo representó el desplazamiento de versiones más auténticas del mensaje cristiano, las implicaciones para la evaluación del cristianismo histórico son profundas y perturbadoras. El cristianismo que conocemos no sería una continuación auténtica del mensaje de Jesús, sino una construcción paulina que logró apropiarse de la autoridad del nombre cristiano para promover una agenda religiosa sustancialmente diferente. La sofisticación de la estrategia paulina para establecer y mantener autoridad religiosa revela elementos que van mucho más allá de lo que cabría esperar de alguien genuinamente transformado por una experiencia divina. Su capacidad para identificar las vulnerabilidades psicológicas de sus audiencias, para crear dependencias emocionales que aseguraran la lealtad de sus seguidores y para desarrollar sistemas doctrinales que resistieran el cuestionamiento exterior, sugiere una comprensión profunda de la psicología humana y la dinámica del poder religioso. ¿Cómo adquirió Pablo estas capacidades sofisticadas si su transformación fue tan radical como él afirmaba? Los convertidos auténticos suelen manifestar una simplicidad y transparencia que contrasta marcadamente con la complejidad estratégica que caracterizó el ministerio paulino. Esta discrepancia sugiere que la supuesta conversión de Pablo no produjo la transformación fundamental de personalidad que cabría esperar de una experiencia divina auténtica.
Las técnicas de manipulación psicológica que Pablo utilizaba sistemáticamente en sus cartas y en su ministerio presencial revelan un conocimiento sofisticado de cómo crear y mantener control sobre grupos humanos. Su alternancia calculada entre aprobación y condena, su uso de amenazas escatológicas para asegurar la obediencia y su monopolización de la autoridad interpretativa son estrategias que cualquier manipulador sectario reconocería como efectivas para mantener control sobre seguidores. Son estas técnicas consistentes con el liderazgo espiritual auténtico, tal como lo ejemplificó Jesús en su ministerio. El contraste entre la liberación que las personas experimentaban en presencia de Jesús y la dependencia que Pablo creaba sistemáticamente en sus comunidades sugiere diferencias fundamentales en la naturaleza de su respectivo liderazgo espiritual. El legado paulino, en el desarrollo posterior del cristianismo, incluye elementos que han sido fuente de opresión, división y violencia a lo largo de la historia. La institucionalización sistemática de la espiritualidad, la creación de jerarquías, de poder religioso y el desarrollo de doctrinas exclusivistas que justificaron siglos de persecución y guerra pueden rastrearse hasta los fundamentos establecidos por Pablo en el cristianismo primitivo. Habrían surgido estos desarrollos destructivos si el cristianismo se hubiera mantenido más fiel al mensaje original de Jesús y al ejemplo de los apóstoles que realmente convivieron con él. La pregunta no es meramente especulativa, porque las comunidades judeocristianas que resistieron la influencia paulina mantuvieron enfoques más centrados en la práctica ética y la justicia social que en la ortodoxia doctrinal y el control institucional. El Padre Pío, cuyo ministerio se caracterizó por la simplicidad evangélica y el servicio desinteresado, habría percibido intuitivamente los elementos problemáticos de la herencia paulina que continúan manifestándose en las estructuras del cristianismo institucional contemporáneo. Su inquietud sobre Pablo no habría sido simplemente una curiosidad histórica, sino una preocupación pastoral sobre cómo las distorsiones introducidas en el cristianismo primitivo continúan afectando la autenticidad de la vida espiritual cristiana. ¿Qué habría sido del cristianismo si se hubiera desarrollado siguiendo más fielmente el ejemplo de Jesús y las comunidades primitivas que mantuvieron mayor cercanía a su mensaje original? Esta pregunta contrafáctica abre posibilidades que van mucho más allá de la especulación histórica para convertirse en una visión alternativa de lo que la espiritualidad cristiana podría haber sido sin las distorsiones introducidas por la influencia paulina. Un cristianismo más fiel al mensaje original de Jesús habría enfatizado la práctica ética sobre la ortodoxia doctrinal, la justicia social sobre la salvación individual, y la simplicidad evangélica sobre la complejidad teológica. Habría sido este cristianismo alternativo más auténtico espiritualmente, aunque menos exitoso organizacionalmente que la versión paulina que terminó prevaleciendo. La tensión entre autenticidad espiritual y éxito institucional representa uno de los dilemas fundamentales que cualquier movimiento religioso debe confrontar. El cristianismo, bajo la influencia de Pablo, optó claramente por el éxito institucional, desarrollando estructuras organizacionales y sistemas doctrinales que aseguraron su supervivencia y expansión, pero posiblemente a costa de su autenticidad espiritual original. ¿Fue esta una elección inevitable o representó una traición fundamental a los principios que Jesús había establecido? La respuesta a esta pregunta determina no solo la evaluación del papel histórico de Pablo, sino la legitimidad de todo el cristianismo institucional que se desarrolló a partir de sus fundamentos. Las implicaciones contemporáneas de estas preguntas van mucho más allá de la curiosidad histórica o la especulación teológica. Si Pablo fue efectivamente un impostor que logró apoderarse del liderazgo del movimiento cristiano primitivo, las estructuras del cristianismo contemporáneo están construidas sobre fundamentos espurios que requieren reexaminación fundamental. ¿Cómo deberían responder los cristianos sinceros a la posibilidad de que su fe esté basada en las enseñanzas de un impostor sofisticado? ¿Es posible recuperar elementos del mensaje original de Jesús que fueron oscurecidos o distorsionados por la influencia paulina?
¿Qué significa la autenticidad cristiana en un contexto donde las bases tradicionales de autoridad han sido cuestionadas? Estas preguntas no admiten respuestas fáciles ni conclusiones definitivas. La evidencia histórica disponible permite interpretaciones múltiples, y la evaluación de la autenticidad espiritual trasciende los límites de la verificación empírica. Sin embargo, la convergencia entre el análisis racional y la intuición mística respecto a los elementos problemáticos de la figura paulina exige una consideración seria que va más allá de la defensa automática de la ortodoxia tradicional. ¿Qué habría querido decir exactamente el Padre Pío cuando expresaba dudas sobre Pablo? Aunque sus comentarios específicos permanecen fragmentarios y han sido transmitidos con la cautela comprensible de quienes reconocían sus implicaciones explosivas, la consistencia de los testimonios sobre su inquietud sugiere que había percibido algo fundamentalmente problemático en la figura del supuesto apóstol. La naturaleza de esta percepción trasciende probablemente el nivel de la argumentación teológica para localizarse en el ámbito del discernimiento espiritual directo. El Padre Pío, cuyas capacidades místicas habían sido probadas en innumerables ocasiones, habría detectado en Pablo elementos de artificiosidad espiritual que su sensibilidad especial le habría permitido identificar con claridad. Es posible que la institucionalización del cristianismo haya comenzado con Pablo, no como una evolución natural, sino como una corrupción deliberada orquestada por alguien que identificó en el mensaje cristiano original una oportunidad para satisfacer sus ambiciones de poder religioso. La pregunta es perturbadora precisamente porque las implicaciones de una respuesta afirmativa trascienden el ámbito académico para convertirse en una crisis existencial que afecta los fundamentos de la fe cristiana. El cristianismo contemporáneo, enfrentado con escándalos recurrentes de corrupción institucional, divisiones doctrinales aparentemente irreconciliables y una creciente distancia entre los ideales evangélicos y la práctica eclesial, podría beneficiarse de un reexamen fundamental de sus orígenes que incluya la posibilidad de que algunas de sus distorsiones se remonten a las innovaciones introducidas por Pablo en el cristianismo primitivo. ¿Qué elementos del cristianismo actual podrían rastrearse a influencias paulinas problemáticas y qué aspectos podrían representar supervivencias del mensaje original de Jesús? Esta distinción, aunque compleja y controvertida, podría proporcionar criterios para evaluar la autenticidad de diferentes manifestaciones del cristianismo contemporáneo. La búsqueda de la autenticidad cristiana, inspirada por las dudas del Padre Pío y el análisis de pensadores como Spinoza, no pretende destruir la fe, sino parte 2, continuación, ificarla mediante el retorno a sus fuentes más auténticas. No es precisamente esta búsqueda de autenticidad lo que debería caracterizar a cualquier investigación espiritual seria. El Padre Pío, cuya vida entera fue un testimonio de compromiso radical con la verdad espiritual, habría considerado estas preguntas no como ataques a la fe, sino como expresiones necesarias de una búsqueda honesta de la verdad divina. La filosofía spinoziana, con su insistencia en someter todas las afirmaciones sobre la verdad a verificación rigurosa, proporciona herramientas conceptuales que pueden contribuir a esta búsqueda sin prejuzgar sus resultados. Spinoza no era un enemigo de la espiritualidad auténtica, sino un crítico implacable de las manipulaciones religiosas que oscurecen y distorsionan la verdad espiritual para servir intereses mundanos. ¿Qué habría concluido Spinoza sobre Pablo después de aplicar su metodología crítica al análisis de las cartas paulinas y los relatos sobre su ministerio? La respuesta parece clara. Habría identificado en Pablo todos los elementos característicos de lo que él denominaba falsos profetas, individuos que utilizan la religión y las afirmaciones sobre inspiración divina para establecer y mantener autoridad sobre otros seres humanos. El patrón de comportamiento paulino, caracterizado por la autoafirmación constante, la resistencia sistemática al cuestionamiento y la creación de dependencias psicológicas en sus seguidores, coincide exactamente con las descripciones spinozianas de cómo operan los manipuladores religiosos sofisticados.
Esta coincidencia no puede ser casual, especialmente cuando se considera que Spinoza desarrolló sus criterios para identificar la manipulación religiosa mediante el análisis de patrones históricos recurrentes. La capacidad de Pablo para crear síntesis teológicas sofisticadas que integraban elementos del judaísmo, el helenismo y el cristianismo primitivo habría sido vista por Spinoza como evidencia no de inspiración divina, sino de habilidad intelectual aplicada a la construcción de sistemas religiosos diseñados para atraer audiencias específicas. No es precisamente esta capacidad de síntesis cultural uno de los talentos característicos de los fundadores de nuevas religiones y sectas? El contraste entre la complejidad sistemática de la teología paulina y la simplicidad directa de las enseñanzas de Jesús habría sido para Spinoza una evidencia adicional de la artificiosidad de la construcción paulina. Los verdaderos maestros espirituales, según el análisis spinoziano, tienden hacia la simplificación y clarificación de verdades que son inherentemente accesibles para cualquier ser humano sincero. Los manipuladores religiosos, en cambio, tienden hacia la complicación y oscurecimiento para mantener su posición de intérpretes indispensables. ¿Por qué Pablo introdujo distinciones teológicas complejas que requerían interpretación especializada si el mensaje de Jesús había sido expresado en términos simples y directos, accesibles para personas de cualquier nivel educativo? La respuesta spinoziana apuntaría hacia la necesidad de crear un monopolio interpretativo que asegurara la dependencia de los seguidores respecto al liderazgo paulino. La insistencia de Pablo en su autoridad exclusiva para interpretar correctamente el mensaje cristiano habría sido vista por Spinoza como una estrategia clásica de control religioso. Los auténticos maestros espirituales, según la perspectiva spinoziana, buscan liberar a sus discípulos de toda dependencia, incluyendo la dependencia respecto a ellos mismos. Pablo, en contraste, parecía más interesado en crear y mantener dependencias que en fomentar la autonomía espiritual de sus seguidores. ¿Cómo explicar que alguien supuestamente transformado por una experiencia divina desarrollara estrategias tan sofisticadas para mantener control sobre sus comunidades? Los convertidos auténticos, especialmente aquellos que experimentan transformaciones dramáticas, suelen manifestar una disminución del ego y una menor preocupación por el poder y el control. Pablo, sin embargo, mostró una preocupación obsesiva por mantener su autoridad y asegurar la ortodoxia según su interpretación específica. El análisis spinoziano de las pasiones humanas proporciona claves adicionales para comprender la personalidad paulina. Spinoza identificó la ambición de poder como una de las pasiones más destructivas porque tiende a corromper incluso las motivaciones aparentemente altruistas. ¿Podría la supuesta conversión de Pablo haber sido, en realidad, una sublimación sofisticada de ambiciones de poder que no habían encontrado satisfacción en su carrera previa como fariseo? Esta interpretación explicaría muchas de las características problemáticas del ministerio paulino. Su necesidad constante de afirmar su autoridad, su resistencia al cuestionamiento, su tendencia a crear estructuras jerárquicas y su preocupación obsesiva por el control doctrinal. Estos elementos resultan más consistentes con la sublimación de ambiciones mundanas que con la transformación espiritual auténtica. El Padre Pío, cuya propia experiencia de transformación espiritual había resultado en una humildad y simplicidad que contrastaban marcadamente con la complejidad y autoafirmación paulinas, habría percibido intuitivamente estas inconsistencias. Su capacidad para discernir la autenticidad espiritual, desarrollada a través de décadas de experiencia mística, le habría permitido detectar elementos de artificiosidad que escapan al análisis puramente intelectual. ¿Qué aspectos específicos de la figura paulina habrían activado las alarmas espirituales del Padre Pío? Los testimonios fragmentarios sugieren que el santo percibía una falta de simplicidad evangélica en Pablo, una complejidad que no armonizaba con la pureza del mensaje original de Jesús.
Esta percepción coincide sorprendentemente con las conclusiones del análisis spinoziano, aunque desde una perspectiva completamente diferente. La convergencia entre la intuición mística y el análisis racional respecto a los elementos problemáticos de la figura paulina sugiere que las dudas sobre su autenticidad trascienden las perspectivas individuales para apuntar hacia inconsistencias objetivas que pueden ser detectadas mediante diferentes metodologías. Esta convergencia otorga peso adicional a las preguntas sobre la legitimidad de Pablo como auténtico apóstol de Cristo. El proceso mediante el cual Pablo logró establecer su autoridad en las comunidades cristianas primitivas revela una sofisticación estratégica que resulta difícil de conciliar con la simplicidad que debería caracterizar a un genuino hombre de Dios. Su capacidad para identificar las tensiones existentes entre diferentes grupos dentro de las comunidades cristianas, para explotar estas divisiones en su propio beneficio, y para presentarse como la solución a conflictos que él mismo había contribuido a crear, sugiere una comprensión maquiavélica de la dinámica del poder religioso. ¿Es esta sofisticación estratégica compatible con la autenticidad espiritual? Spinoza habría argumentado que no, porque la verdadera sabiduría espiritual se manifiesta en transparencia y simplicidad, no en manipulación sofisticada. Los verdaderos maestros espirituales unifican y armonizan, los manipuladores religiosos dividen para conquistar. Las cartas paulinas revelan un patrón recurrente de comunidades divididas que requerían constantemente la intervención de Pablo para resolver conflictos y mantener la unidad. ¿Por qué las comunidades fundadas por Pablo se caracterizaban por tantos conflictos internos si estaban genuinamente basadas en principios espirituales auténticos? Spinoza habría señalado que las comunidades basadas en verdades genuinas tienden hacia la armonía natural, mientras que aquellas basadas en construcciones artificiales requieren mantenimiento y control constantes. La respuesta de Pablo a estos conflictos también resulta reveladora. En lugar de buscar soluciones que promovieran la autonomía y madurez espiritual de sus comunidades, Pablo tendía hacia soluciones que incrementaban su autoridad y la dependencia de los seguidores respecto a su liderazgo. ¿Es este patrón consistente con el auténtico liderazgo espiritual, o sugiere más bien una mentalidad sectaria centrada en el control? El contraste entre la metodología de Jesús para resolver conflictos y la aproximación paulina es particularmente instructivo. Jesús tendía hacia soluciones que liberaban a las personas de dependencias artificiales y las invitaban a una relación directa con la verdad espiritual. Pablo, en cambio, tendía hacia soluciones que incrementaban la dependencia respecto a su autoridad interpretativa y su mediación institucional. ¿Representa esta diferencia metodológica simplemente estilos de liderazgo diferentes, o sugiere una divergencia fundamental en la comprensión de la naturaleza de la autoridad espiritual? La pregunta es crucial, porque determina si las innovaciones paulinas representan desarrollos legítimos del cristianismo original, o desviaciones que apartaron el movimiento cristiano de sus principios fundacionales. La institucionalización del cristianismo bajo la influencia paulina introdujo elementos que han sido fuente de problemas recurrentes a lo largo de la historia cristiana. La creación de jerarquías de poder religioso, el desarrollo de sistemas doctrinales complejos que requieren interpretación especializada, y el establecimiento de mecanismos de control sobre la vida espiritual de los fieles pueden rastrearse hasta los fundamentos establecidos por Pablo en el cristianismo primitivo. Habrían surgido estos desarrollos problemáticos si el cristianismo se hubiera mantenido más fiel al modelo de liderazgo ejemplificado por Jesús y preservado por los apóstoles que realmente convivieron con él. Las comunidades judeocristianas que resistieron la influencia paulina mantuvieron estructuras más igualitarias y enfoques más centrados en la práctica ética que en la ortodoxia doctrinal. El eclipse de estas comunidades alternativas por el triunfo del cristianismo paulino representa una de las grandes tragedias de la historia cristiana, porque eliminó
modelos alternativos de organización cristiana que podrían haber evitado muchos de los problemas que han caracterizado el cristianismo institucional posterior. ¿Qué habría sido del cristianismo si las comunidades más fieles al mensaje original de Jesús hubieran logrado mantener su influencia? Esta pregunta no es meramente especulativa, porque los elementos que caracterizaban estas comunidades alternativas pueden identificarse y potencialmente recuperarse. Su énfasis en la justicia social, su compromiso con la simplicidad evangélica y su resistencia a la institucionalización excesiva representan aspectos del cristianismo original que fueron oscurecidos por el triunfo del paulinismo, pero que no han desaparecido completamente. El Padre Pío, cuyo ministerio se caracterizó precisamente por estos elementos de simplicidad, servicio y conexión directa con lo divino, habría representado una supervivencia de la espiritualidad cristiana auténtica en medio de un cristianismo institucional marcado por las distorsiones paulinas. Su inquietud sobre Pablo no habría sido simplemente una curiosidad histórica, sino una preocupación pastoral sobre cómo recuperar la autenticidad perdida. ¿Qué criterios pueden utilizarse para distinguir entre los elementos auténticos del cristianismo, derivados del mensaje original de Jesús, y las distorsiones introducidas por la influencia paulina? La pregunta es compleja porque requiere navegar entre 2000 años de desarrollo doctrinal para identificar fuentes y influencias que han sido íntimamente entrelazadas a lo largo de la historia. Sin embargo, algunos criterios generales pueden derivarse de la comparación entre las características del ministerio de Jesús y las innovaciones introducidas por Pablo. Los elementos que promueven la simplicidad sobre la complejidad, el servicio sobre la autoridad, la inclusión sobre la exclusión y la liberación sobre el control probablemente reflejan más fielmente el espíritu original del mensaje cristiano. La aplicación de estos criterios al cristianismo contemporáneo revela elementos preocupantes que sugieren que muchas de las distorsiones introducidas por Pablo continúan influyendo las manifestaciones actuales del cristianismo institucional. La preocupación excesiva por la ortodoxia doctrinal, la tendencia hacia la jerarquización del poder religioso y la resistencia a cuestionar estructuras de autoridad establecidas pueden rastrearse hasta los precedentes establecidos por Pablo en el cristianismo primitivo. ¿Es posible reformar estas distorsiones sin abandonar completamente el cristianismo? ¿O requiere la autenticidad cristiana un retorno tan radical a las fuentes originales que resultaría incompatible con las estructuras institucionales existentes? La pregunta plantea dilemas prácticos que van más allá de la especulación teológica para convertirse en desafíos concretos que enfrentan quienes buscan vivir una espiritualidad cristiana auténtica en el contexto contemporáneo. Las implicaciones ecuménicas de estas preguntas también merecen consideración. Si Pablo fue efectivamente un impostor que distorsionó el mensaje cristiano original, las divisiones entre diferentes denominaciones cristianas podrían basarse en interpretaciones variadas de un fundamento ya problemático. ¿Podría el reconocimiento de los elementos problemáticos de la herencia paulina contribuir a una reconciliación cristiana basada en el retorno al mensaje original de Jesús? Esta posibilidad sugiere que las preguntas sobre Pablo no necesariamente amenazan la unidad cristiana, sino que podrían contribuir a una unidad más auténtica, basada en elementos más cercanos al cristianismo original. Las diferencias doctrinales que han dividido el cristianismo durante siglos podrían perder relevancia si se reconoce que muchas de ellas derivan de elaboraciones paulinas que no reflejan necesariamente el mensaje original de Jesús. La dimensión misionera del cristianismo también requiere reexaminación a la luz de estas preguntas. Si el modelo misionero establecido por Pablo incluyó elementos de manipulación y control que son incompatibles con la autenticidad espiritual, ¿qué modelo alternativo de testimonio cristiano sería más fiel al ejemplo de Jesús? La respuesta podría encontrarse en un retorno al modelo de testimonio, basado en el ejemplo de vida más que en la persuasión doctrinal, en el servicio desinteresado más que en la conversión organizada y en la invitación respetuosa más que en la presión psicológica.
Estos elementos que caracterizaron el ministerio de Jesús fueron parcialmente oscurecidos por las innovaciones estratégicas introducidas por Pablo en la metodología misionera cristiana. Habría sido el cristianismo menos exitoso numéricamente si hubiera mantenido mayor fidelidad al modelo de testimonio ejemplificado por Jesús. Probablemente sí, pero ¿es el éxito numérico un criterio válido para evaluar la autenticidad espiritual? Spinoza habría argumentado que no, porque la verdad no se mide por su popularidad, sino por su capacidad para promover el florecimiento humano auténtico. El florecimiento humano auténtico, desde la perspectiva espinociana, se manifiesta en el incremento de la capacidad para la alegría, la comprensión y la cooperación. ¿Han promovido estas capacidades los desarrollos históricos del cristianismo bajo la influencia paulina? La evidencia histórica sugiere una respuesta mixta, con elementos tanto positivos como profundamente problemáticos. Los aspectos positivos incluyen contribuciones significativas al desarrollo de la educación, la asistencia social y la preservación cultural. Sin embargo, estos logros deben balancearse contra aspectos problemáticos como la justificación de la violencia religiosa, la opresión de grupos minoritarios y la creación de estructuras de poder que han servido más a intereses institucionales que al florecimiento humano auténtico. Habrían surgido estos aspectos problemáticos si el cristianismo se hubiera desarrollado siguiendo más fielmente el modelo de Jesús y los apóstoles originales. La pregunta no puede responderse definitivamente, pero las comunidades cristianas que han mantenido mayor simplicidad y cercanía al mensaje evangélico original han tendido hacia manifestaciones más consistentes con el florecimiento humano auténtico. El Padre Pío, cuyo ministerio ejemplificó precisamente estos elementos de simplicidad y servicio auténticos, habría percibido la discrepancia entre el cristianismo auténtico y las distorsiones introducidas por la influencia paulina. Su inquietud sobre Pablo no habría sido una crítica destructiva, sino una llamada implícita a recuperar la autenticidad perdida. ¿Qué elementos específicos del ministerio del Padre Pío podrían representar supervivencias del cristianismo auténtico que resistieron las distorsiones paulinas? Su simplicidad de vida, su resistencia a crear estructuras institucionales complejas, su enfoque en el servicio directo a las personas necesitadas y su transparencia espiritual representan características que contrastan marcadamente con los patrones establecidos por Pablo en el cristianismo primitivo. Esta comparación sugiere que la autenticidad cristiana puede identificarse no solo mediante el análisis histórico y teológico, sino también mediante la observación de sus manifestaciones contemporáneas. Los cristianos que ejemplifican simplicidad, servicio y transparencia probablemente reflejan más fielmente el espíritu original del mensaje de Jesús que aquellos que enfatizan la complejidad doctrinal, la autoridad institucional y el control organizacional. Es posible que el Padre Pío haya percibido en Pablo no solo elementos problemáticos del pasado, sino también raíces de distorsiones que continúan afectando el cristianismo contemporáneo. Esta interpretación otorgaría relevancia contemporánea inmediata a sus dudas sobre la autenticidad paulina, convirtiéndolas en una crítica profética que trasciende la curiosidad histórica para convertirse en un llamado a la reforma espiritual. La dimensión profética de las dudas del Padre Pío sobre Pablo sugiere que el santo italiano no estaba simplemente cuestionando eventos del pasado, sino señalando hacia la necesidad de purificación y reforma en el cristianismo contemporáneo. Su sensibilidad mística le habría permitido percibir cómo las distorsiones introducidas en el cristianismo primitivo continúan manifestándose en las estructuras y prácticas del cristianismo institucional actual. ¿Qué aspectos específicos del cristianismo contemporáneo podrían beneficiarse de un reexamen a la luz de las dudas del Padre Pío sobre Pablo? La lista es extensa e incluye elementos fundamentales como la organización eclesiástica, la formación clerical, la metodología misionera y la relación entre autoridad religiosa y servicio pastoral.
La organización eclesiástica contemporánea, con su énfasis en jerarquías de poder y control centralizado, refleja más claramente los precedentes establecidos por Pablo que el modelo de liderazgo ejemplificado por Jesús. Sería posible desarrollar formas alternativas de organización cristiana que reflejaran más fielmente los principios evangélicos originales. Esta pregunta no es puramente teórica, porque numerosas comunidades cristianas contemporáneas han experimentado con formas alternativas de organización que enfatizan la participación igualitaria, el liderazgo servicial y la toma de decisiones consensual. Estos experimentos, aunque limitados en alcance, sugieren que alternativas al modelo paulino de organización eclesiástica no solo son posibles, sino que pueden resultar más consistentes con los principios evangélicos originales. La formación clerical también requiere reexaminación a la luz de estas consideraciones. El modelo paulino de autoridad clerical, basado en el conocimiento especializado y la mediación institucional, contrasta marcadamente con el modelo de liderazgo ejemplificado por Jesús, que enfatizaba el servicio humilde y la accesibilidad directa. ¿Sería posible desarrollar modelos alternativos de liderazgo cristiano que reflejaran más fielmente el ejemplo de Jesús? La experiencia de comunidades que han experimentado con formas más igualitarias de liderazgo sugiere que estos modelos alternativos no solo son viables, sino que pueden resultar más efectivos para promover el crecimiento espiritual auténtico de las comunidades. La metodología misionera representa otro área donde las dudas sobre Pablo tienen implicaciones prácticas inmediatas. El modelo paulino de misión, caracterizado por estrategias de persuasión sofisticadas y la creación de dependencias institucionales, contrasta con el modelo de testimonio ejemplificado por Jesús, basado en el servicio desinteresado y la invitación respetuosa. ¿Podría un retorno a metodologías misioneras más cercanas al modelo de Jesús resultar en un testimonio cristiano más auténtico y efectivo? La evidencia de comunidades que han adoptado enfoques más centrados en el servicio y menos en la conversión organizada sugiere que esta posibilidad merece consideración seria. Las implicaciones para la teología sistemática también son significativas. Si muchas de las elaboraciones doctrinales que caracterizan la teología cristiana tradicional derivan de innovaciones paulinas que no reflejan necesariamente el mensaje original de Jesús, ¿qué elementos de la tradición teológica cristiana requerirían reexaminación fundamental? Esta pregunta no sugiere necesariamente el abandono de toda la tradición teológica cristiana, sino una distinción más cuidadosa entre elementos que reflejan fielmente el mensaje original de Jesús y aquellos que representan elaboraciones posteriores que pueden haber distorsionado aspectos fundamentales del cristianismo original. Es posible desarrollar una teología cristiana que mantenga fidelidad mayor al mensaje original de Jesús mientras incorpora los desarrollos legítimos del pensamiento cristiano posterior. Esta tarea requeriría un discernimiento cuidadoso que distinguiera entre desarrollos auténticos que clarifican y profundizan el mensaje original y distorsiones que lo oscurecen o contradice. Parte 3. Continuación y conclusión. El proceso de discernimiento entre autenticidad y distorsión en la tradición cristiana no puede realizarse mediante criterios puramente académicos, porque trasciende el ámbito del análisis intelectual para adentrarse en territorios que requieren sensibilidad espiritual genuina. El Padre Pío, cuyas dudas sobre Pablo han comenzado a resonar en círculos cada vez más amplios del cristianismo contemporáneo, habría proporcionado un modelo de discernimiento que integra la intuición mística con la honestidad intelectual, la fidelidad tradicional con la apertura crítica. ¿Qué metodología de discernimiento habría empleado el Padre Pío para evaluar la autenticidad de diferentes aspectos de la tradición cristiana? Su enfoque probablemente habría combinado la oración contemplativa, el análisis cuidadoso de los frutos espirituales y la comparación constante con la simplicidad y pureza del mensaje evangélico original. Esta metodología, aunque subjetiva en algunos aspectos, podría ofrecer criterios más fiables que el análisis puramente intelectual
para distinguir entre la autenticidad y la impostura espiritual. Los frutos espirituales de diferentes aspectos de la tradición cristiana proporcionan evidencia empírica sobre su autenticidad relativa. Han promovido elementos específicos de la herencia paulina, el crecimiento en amor, humildad, servicio y conexión genuina con lo divino, o han tendido hacia la división, el orgullo, la manipulación y la distancia respecto a la realidad espiritual auténtica. Esta pregunta permite una evaluación práctica que trasciende las controversias teológicas abstractas. La aplicación de estos criterios al legado paulino revela patrones preocupantes que coinciden con las intuiciones del Padre Pío. Muchos de los desarrollos históricos que pueden rastrearse hasta las innovaciones paulinas han producido frutos que resultan más consistentes con la ambición mundana que con la autenticidad espiritual. Estructuras de poder religioso, exclusivismo doctrinal, manipulación de la culpa y el miedo y la creación de dependencias que inhiben el crecimiento espiritual auténtico. ¿Son estos frutos accidentales, resultado de malinterpretaciones posteriores de un mensaje originalmente auténtico, o reflejan elementos problemáticos inherentes a la construcción paulina desde sus inicios? La evidencia sugiere la segunda interpretación, porque los patrones de control, manipulación y autoafirmación que caracterizan muchos desarrollos posteriores del cristianismo pueden rastrearse hasta las cartas paulinas y los relatos sobre su ministerio. Esta continuidad entre los elementos problemáticos del ministerio paulino original y las distorsiones posteriores del cristianismo institucional sugiere una relación causal que va más allá de la coincidencia histórica. Pablo no solo habría sido un impostor individual, sino el arquitecto de un modelo de liderazgo religioso que estableció precedentes para siglos de manipulación espiritual sofisticada. ¿Cómo habría sido diferente el desarrollo histórico del cristianismo si se hubiera basado más consistentemente en el modelo de liderazgo ejemplificado por Jesús y preservado por los apóstoles que realmente convivieron con él? Esta pregunta contrafáctica abre posibilidades que trascienden la especulación histórica para convertirse en visiones alternativas de lo que la espiritualidad cristiana podría ser si se liberara de las distorsiones introducidas por la influencia paulina. Un cristianismo más fiel al modelo original habría enfatizado la experiencia espiritual directa sobre la mediación institucional, la simplicidad evangélica sobre la complejidad doctrinal y el servicio humilde sobre la autoridad jerárquica. Habría sido este cristianismo alternativo, menos organizado y expansivo que la versión paulina que terminó prevaleciendo. Probablemente, pero también habría sido más auténtico espiritualmente y menos susceptible a las corrupciones que han plagado el cristianismo institucional a lo largo de la historia. El precio que el cristianismo pagó por su éxito organizacional bajo la influencia paulina incluye la pérdida de elementos esenciales del mensaje original que podrían haber transformado la civilización de maneras más profundas y duraderas que la expansión institucional que efectivamente ocurrió. La justicia social, la simplicidad de vida y la conexión directa con lo divino que caracterizaron el ministerio de Jesús fueron gradualmente eclipsadas por preocupaciones institucionales que reflejaban más las ambiciones paulinas que los principios evangélicos originales. ¿Es posible recuperar estos elementos perdidos sin abandonar completamente la tradición cristiana histórica? La respuesta requiere un discernimiento cuidadoso que distinguiera entre la tradición auténtica, basada en el mensaje original de Jesús, y las adiciones posteriores que pueden haber distorsionado o contradicho aspectos fundamentales del cristianismo primitivo. Este proceso de discernimiento no puede realizarse mediante decreto institucional ni consenso académico, porque requiere la participación activa de individuos y comunidades comprometidos con la búsqueda honesta de la autenticidad espiritual. El Padre Pío habría representado un modelo de este tipo de búsqueda, caracterizada por la disposición a cuestionar incluso elementos venerados de la tradición cuando la intuición espiritual sugiere inconsistencias con la pureza evangélica original. ¿Qué otros santos y místicos a lo largo de la historia cristiana
podrían haber percibido elementos problemáticos en la figura de Pablo sin expresar sus dudas públicamente. La historia de la espiritualidad cristiana incluye numerosos casos de santos que experimentaron tensiones entre sus intuiciones espirituales directas y las enseñanzas institucionales oficiales. Algunos de estos casos podrían reflejar percepciones similares a las del Padre Pío sobre inconsistencias fundamentales en los fundamentos del cristianismo institucional. La prudencia pastoral que caracterizó al Padre Pío en sus comentarios sobre Pablo refleja la comprensión de que cuestionar elementos tan fundamentales de la tradición cristiana requiere sensibilidad extraordinaria respecto a las implicaciones pastorales y espirituales de tales cuestionamientos. No se trata de destruir la fe de personas sinceras, sino de abrir caminos hacia formas más auténticas de espiritualidad cristiana. ¿Cómo pueden las comunidades cristianas contemporáneas navegar entre la fidelidad a la tradición histórica y la apertura a posibilidades de mayor autenticidad espiritual? La pregunta no admite respuestas simples, porque requiere equilibrar múltiples consideraciones. La estabilidad pastoral, la continuidad histórica, la integridad intelectual y la autenticidad espiritual. Diferentes comunidades cristianas probablemente encontrarán diferentes equilibrios según sus circunstancias específicas y sus prioridades espirituales. Sin embargo, todas podrían beneficiarse de una mayor apertura al cuestionamiento respetuoso y la búsqueda honesta de formas más auténticas de vivir el mensaje cristiano original. El ejemplo del Padre Pío sugiere que esta búsqueda no requiere abandono de la devoción o la práctica religiosa seria, sino más bien su profundización mediante el discernimiento espiritual auténtico. La santidad reconocida del Padre Pío demuestra que es posible mantener compromiso radical con la vida espiritual mientras se cultiva sensibilidad crítica respecto a elementos problemáticos de la tradición institucional. ¿Qué papel podría jugar el análisis spinoziano en este proceso de discernimiento? La metodología filosófica de Spinoza, con su insistencia en la verificación racional y su resistencia a aceptar afirmaciones basadas únicamente en autoridad tradicional, podría complementar la intuición mística, proporcionando herramientas conceptuales para analizar críticamente elementos de la tradición cristiana. La síntesis entre el análisis racional spinoziano y la intuición mística del tipo ejemplificado por el Padre Pío podría generar formas de discernimiento más completas y fiables que cualquiera de las dos aproximaciones por separado. Esta síntesis reconocería tanto la importancia de la coherencia lógica como la relevancia de la percepción espiritual directa en la evaluación de afirmaciones sobre la verdad religiosa. ¿Cuáles serían las implicaciones prácticas de una aproximación tan integral al discernimiento cristiano? En primer lugar, requeriría mayor humildad intelectual respecto a las limitaciones del conocimiento puramente académico sobre asuntos espirituales. En segundo lugar, implicaría mayor apertura a la posibilidad de que elementos venerados de la tradición cristiana requieran reexaminación fundamental. Las implicaciones para la educación teológica serían particularmente significativas. Si la figura de Pablo representa efectivamente un caso de impostura religiosa sofisticada que logró infiltrarse en los fundamentos del cristianismo histórico, la formación de líderes cristianos requeriría desarrollo de capacidades de discernimiento que van mucho más allá del conocimiento académico tradicional. ¿Cómo podrían los seminarios y escuelas de teología integrar el desarrollo del discernimiento espiritual auténtico con la formación intelectual tradicional? Esta pregunta sugiere la necesidad de reformas educativas que reconozcan la importancia de la intuición espiritual en la evaluación de asuntos religiosos, sin abandonar el rigor intelectual que caracteriza la educación teológica seria. El modelo educativo que emerge de esta síntesis enfatizaría tanto el desarrollo de capacidades analíticas como el cultivo de sensibilidad espiritual, tanto el conocimiento de la tradición histórica como la apertura a posibilidades de reforma y purificación.
Este modelo reconocería que la formación de líderes cristianos auténticos requiere más que conocimiento académico. Requiere la integración de intelecto, intuición y experiencia espiritual directa. Las implicaciones para la predicación y la enseñanza pastoral también merecen consideración. Si elementos significativos de la tradición paulina reflejan distorsiones del mensaje cristiano original, los pastores y maestros cristianos enfrentan desafíos complejos en su responsabilidad de transmitir la fe de manera auténtica y fiel. ¿Cómo pueden los líderes pastorales navegar entre su responsabilidad de preservar la continuidad tradicional y su obligación de promover la autenticidad espiritual? Esta tensión requiere sabiduría pastoral que integre múltiples consideraciones: la estabilidad de las comunidades, la integridad personal del líder, las necesidades espirituales de los fieles y la fidelidad al mensaje original de Jesús. Diferentes líderes probablemente resolverán esta tensión de maneras diferentes, pero todos podrían beneficiarse de mayor conciencia sobre las complejidades involucradas y mayor apertura al desarrollo de enfoques que honren tanto la tradición como la búsqueda de autenticidad espiritual. La dimensión ecuménica de estas consideraciones también requiere atención. Si las divisiones entre denominaciones cristianas se basan parcialmente en interpretaciones diferentes de elementos problemáticos de la herencia paulina, el reconocimiento de estos problemas podría paradójicamente contribuir a mayor unidad cristiana basada en el retorno al mensaje original de Jesús. ¿Podría la crítica de Pablo convertirse en un punto de convergencia ecuménica más que en una fuente adicional de división? Esta posibilidad sugiere que el cuestionamiento de elementos problemáticos de la tradición cristiana no necesariamente amenaza la unidad cristiana, sino que podría contribuir a formas más auténticas de unidad basadas en elementos más cercanos al cristianismo original. Las implicaciones misioneras también merecen consideración cuidadosa. Si el modelo misionero establecido por Pablo incluyó elementos de manipulación y control que son incompatibles con la autenticidad espiritual, la actividad misionera cristiana contemporánea podría beneficiarse de un reexamen fundamental de sus metodologías y objetivos. ¿Qué formas de testimonio cristiano serían más consistentes con el ejemplo de Jesús y menos contaminadas por las distorsiones introducidas en la metodología misionera paulina? La respuesta probablemente enfatizaría el servicio desinteresado, el testimonio mediante el ejemplo de vida y la invitación respetuosa sobre la persuasión manipulativa o la presión psicológica. Este modelo alternativo de misión podría resultar menos exitoso numéricamente que los enfoques más agresivos derivados del modelo paulino, pero también podría producir conversiones más auténticas y comunidades más saludables espiritualmente. ¿No sería preferible un cristianismo numéricamente menor, pero espiritualmente más auténtico, que un cristianismo expansivo, pero construido sobre fundamentos problemáticos? La pregunta refleja tensiones fundamentales entre cantidad y calidad, éxito organizacional y autenticidad espiritual, que cualquier reforma del cristianismo contemporáneo tendría que confrontar honestamente. El Padre Pío, cuyo ministerio se caracterizó por profundidad espiritual más que por expansión numérica, habría proporcionado un modelo de cómo priorizar la autenticidad sobre el éxito superficial. ¿Qué elementos específicos del ministerio del Padre Pío podrían servir como criterios para evaluar la autenticidad de diferentes manifestaciones del cristianismo contemporáneo? Su simplicidad de vida, su resistencia a la autopromoción, su enfoque en el servicio directo a personas necesitadas y su transparencia espiritual contrastan marcadamente con muchas manifestaciones del cristianismo institucional contemporáneo. Esta comparación sugiere que la autenticidad cristiana puede identificarse mediante criterios observables que trascienden las afiliaciones denominacionales o las posiciones teológicas abstractas. Los cristianos que ejemplifican simplicidad, humildad, servicio y transparencia probablemente reflejan más fielmente el espíritu del mensaje original de Jesús que aquellos que enfatizan el poder institucional, la sofisticación doctrinal o el éxito organizacional.
Es posible que el Padre Pío haya representado una supervivencia del cristianismo auténtico que resistió las distorsiones paulinas precisamente porque su espiritualidad se nutría más directamente de la fuente evangélica original que de las elaboraciones teológicas posteriores. Esta interpretación otorgaría significado adicional a sus dudas sobre Pablo, convirtiéndolas en testimonio de alguien que conocía por experiencia directa la diferencia entre la autenticidad espiritual y sus imitaciones sofisticadas. La dimensión profética de las dudas del Padre Pío sobre Pablo trasciende la curiosidad histórica para convertirse en una llamada contemporánea a la purificación y reforma del cristianismo actual. Su sensibilidad mística le habría permitido percibir no solo elementos problemáticos del pasado, sino también las raíces de distorsiones que continúan afectando la vida espiritual de las comunidades cristianas contemporáneas. ¿Qué aspectos específicos del cristianismo contemporáneo podrían estar siendo influidos por patrones establecidos por Pablo que son inconsistentes con la autenticidad espiritual? La lista incluye elementos tan fundamentales como la comprensión de la autoridad pastoral, la relación entre clero y laicado, la organización institucional y la metodología para la formación espiritual. Cada uno de estos elementos requiere reexaminación cuidadosa que distinguiera entre desarrollos legítimos del mensaje cristiano original y distorsiones que pueden haberse originado en las innovaciones problemáticas introducidas por Pablo en el cristianismo primitivo. Este proceso de discernimiento no puede realizarse mediante decreto institucional, sino que requiere la participación activa de individuos y comunidades comprometidos con la búsqueda honesta de formas más auténticas de espiritualidad cristiana. ¿Qué papel podrían jugar los laicos en este proceso de discernimiento y reforma? Si la autoridad clerical deriva parcialmente de precedentes paulinos que son cuestionables, los cristianos laicos podrían tener no solo el derecho, sino la responsabilidad de participar activamente en la evaluación de la autenticidad de diferentes aspectos de la vida cristiana institucional. Esta participación laical no implica necesariamente confrontación o rebelión contra la autoridad legítima, sino el ejercicio responsable del discernimiento espiritual que es derecho y responsabilidad de todo cristiano sincero. El modelo del Padre Pío sugiere que este discernimiento puede ejercerse con respeto y humildad, sin abandonar la devoción seria o el compromiso con la búsqueda de la verdad. Las implicaciones para la vida comunitaria cristiana también son significativas. Si muchas de las estructuras organizacionales que caracterizan las comunidades cristianas contemporáneas derivan de innovaciones paulinas que son problemáticas, ¿qué formas alternativas de organización comunitaria serían más consistentes con los principios evangélicos originales? La experiencia de comunidades que han experimentado con estructuras más participativas y menos jerárquicas sugiere que alternativas al modelo paulino de organización no solo son posibles, sino que pueden resultar más efectivas para promover el crecimiento espiritual auténtico y la vida comunitaria saludable. ¿Qué elementos específicos podrían caracterizar estas formas alternativas de organización cristiana? Probablemente incluirían mayor énfasis en la participación igualitaria, liderazgo rotativo o compartido, toma de decisiones consensual, transparencia financiera y organizacional y resistencia a la concentración de poder en individuos o grupos pequeños. Estos elementos reflejarían más fielmente el modelo de liderazgo ejemplificado por Jesús, que enfatizó el servicio sobre la autoridad, la inclusión sobre la exclusión, y la simplicidad sobre la complejidad organizacional. Su implementación requeriría experimentación cuidadosa y adaptación a circunstancias específicas, pero podría resultar en formas de vida cristiana comunitaria más auténticas y satisfactorias. La dimensión intelectual de esta búsqueda de autenticidad también merece atención. Si la teología cristiana tradicional ha sido influida significativamente por innovaciones paulinas que pueden ser problemáticas, ¿qué formas alternativas de reflexión teológica serían más consistentes con el mensaje original de Jesús? Una teología más fiel al espíritu evangélico original
Probablemente enfatizaría la simplicidad sobre la complejidad, la experiencia espiritual sobre la especulación abstracta y la aplicación práctica sobre la elaboración sistemática. Esto no implicaría antiintelectualismo, sino una reorientación de la actividad intelectual hacia propósitos más directamente relacionados con el crecimiento espiritual y el servicio al florecimiento humano. ¿Qué papel podría jugar la filosofía en esta reorientación teológica? La aproximación spinoziana, con su énfasis en la verificación empírica y su resistencia a aceptar afirmaciones basadas únicamente en autoridad tradicional, podría contribuir a formas de reflexión teológica más rigurosas y menos susceptibles a la manipulación o el autoengaño. Sin embargo, la filosofía por sí sola sería insuficiente para esta tarea, porque la evaluación de asuntos espirituales requiere también capacidades intuitivas y experienciales que trascienden el análisis puramente racional. La síntesis entre rigor intelectual e intuición espiritual, ejemplificada en la convergencia entre Spinoza y el Padre Pío respecto a Pablo, podría proporcionar un modelo más completo para la reflexión teológica auténtica. ¿Cuáles serían las características de una teología que integre efectivamente estos elementos? Probablemente incluiría mayor humildad respecto a las limitaciones del conocimiento humano sobre asuntos divinos, mayor apertura a la experiencia espiritual directa como fuente de conocimiento religioso, y mayor énfasis en los frutos prácticos de las ideas teológicas para la vida espiritual y comunitaria. Esta aproximación teológica sería menos sistemática y más experimental que la teología tradicional, más dispuesta a reconocer incertidumbres y más interesada en promover el crecimiento espiritual auténtico que en defender posiciones doctrinales específicas. ¿Representaría esto una pérdida de rigor intelectual o una ganancia en autenticidad espiritual? La pregunta refleja tensiones fundamentales entre diferentes concepciones de lo que constituye conocimiento religioso válido. Si el objetivo principal de la reflexión teológica es promover la conexión auténtica con lo divino y el florecimiento humano integral, entonces formas de teología que contribuyen efectivamente a estos objetivos podrían ser más valiosas que sistemas doctrinales elaborados que proporcionan certeza intelectual pero tienen efectos limitados en la vida espiritual práctica. El legado del Padre Pío sugiere que la santidad auténtica puede coexistir con incertidumbre intelectual respecto a cuestiones doctrinales específicas, pero requiere compromiso inquebrantable con la búsqueda honesta de la verdad y la práctica fiel de los principios espirituales fundamentales. Sus dudas sobre Pablo no representaron una crisis de fe, sino una expresión de discernimiento espiritual maduro que distinguía entre elementos esenciales y no esenciales de la tradición cristiana. ¿Qué lecciones pueden extraer los cristianos contemporáneos del ejemplo del Padre Pío respecto a cómo navegar entre fidelidad tradicional y búsqueda de autenticidad espiritual? Su ejemplo sugiere que esta navegación requiere humildad, paciencia, discernimiento espiritual desarrollado y disposición a vivir con incertidumbre mientras se mantiene compromiso firme con los valores espirituales fundamentales. Estas cualidades no se desarrollan automáticamente, sino que requieren cultivo deliberado mediante práctica espiritual seria, estudio reflexivo y participación en comunidades que valoren tanto la búsqueda honesta como el crecimiento espiritual auténtico. El desarrollo de estas capacidades podría ser una de las contribuciones más importantes que el cristianismo contemporáneo podría hacer a la civilización global. ¿Qué formas específicas podría tomar este cultivo en el contexto contemporáneo? Probablemente incluiría mayor énfasis en la educación del discernimiento espiritual, desarrollo de formas de práctica espiritual que integren contemplación y acción social, y creación de comunidades que apoyen tanto la exploración intelectual como el crecimiento espiritual auténtico.
Estas iniciativas no requerirían necesariamente ruptura con las instituciones cristianas existentes, sino que podrían desarrollarse como complementos o alternativas que enriquezcan la vida espiritual de individuos y comunidades independientemente de sus afiliaciones denominacionales específicas. El objetivo final no sería crear nuevas divisiones en el cristianismo, sino contribuir a formas más auténticas de espiritualidad cristiana que honren tanto el legado histórico como las necesidades contemporáneas de individuos y comunidades que buscan conexión genuina con lo divino y participación constructiva en el florecimiento de la humanidad. ¿Podría la crisis representada por las dudas sobre Pablo convertirse paradójicamente en una oportunidad para la renovación espiritual del cristianismo? Esta posibilidad sugiere que los cuestionamientos más profundos no necesariamente destruyen la fe auténtica, sino que pueden purificarla de elementos espurios y reconectarla con sus fuentes más genuinas. El ejemplo del Padre Pío demuestra que la santidad auténtica no teme el cuestionamiento honesto, sino que lo integra como elemento esencial del crecimiento espiritual maduro. Su legado sugiere que el cristianismo del futuro podría caracterizarse no por la certeza dogmática, sino por la búsqueda humilde y persistente de formas cada vez más auténticas de vivir el mensaje liberador y transformador de Jesús de Nazaret. En última instancia, las preguntas sobre Pablo trascienden la curiosidad histórica para convertirse en invitaciones a una exploración más profunda de qué significa la autenticidad espiritual en cualquier época y contexto. Estamos dispuestos a seguir estas preguntas hacia donde puedan llevarnos, incluso si desafían algunas de nuestras suposiciones más queridas. Podemos mantener tanto el rigor intelectual como la apertura espiritual que requiere una búsqueda genuina de la verdad. La convergencia entre las dudas místicas del Padre Pío y el análisis filosófico spinoziano sobre la figura de Pablo nos deja no con respuestas definitivas, sino con preguntas más profundas y una invitación a participar personalmente en la búsqueda de formas más auténticas de espiritualidad que honren tanto la herencia del pasado como las posibilidades del futuro. En esta búsqueda, cada generación debe discernir nuevamente qué elementos de la tradición recibida reflejan la verdad auténtica y cuáles pueden representar distorsiones que requieren corrección o abandono. No es precisamente esta búsqueda continua de purificación y autenticidad lo que mantiene viva cualquier tradición espiritual genuina. Las preguntas sobre Pablo, lejos de amenazar la vitalidad del cristianismo, podrían contribuir a su renovación mediante el retorno a sus fuentes más puras y la liberación de elementos que han obscurecido su mensaje original de amor, justicia y transformación espiritual auténtica.